Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar lo que son los ensayos por ultrasonido, líquidos penetrantes, rayos X y por partículas magnéticas. Los integrantes son Oscar Iván Martínez Flores y su servidor Ortiz Moreno José Eduardo. Ensayos por ultrasonido. ¿Qué es un ensayo por ultrasonido? El ensayo por ultrasonido, también conocido como un ensayo no destructivo o simplemente como un ensayo es un método para caracterizar el espesor o la estructura interna de una pieza bajo ensayos mediante la aplicación de ondas ultrasónicas de alta frecuencia. Las frecuencias de emisiones que son usadas para los ensayos por ultrasonido están por encima del límite perceptible por el oído humano, comúnmente a un rango de 500 kHz a 20 microhertz. ¿Cómo funciona? Las ondas acústicas de alta frecuencia adoptan un sentido altamente direccional y viajan a través de un medio, por ejemplo, una pieza de acero o plástico, hasta encontrarse con un límite que represente otro medio, como el aire. A partir de ese punto, ellas se reflejarán de vuelta hacia la fuente de emisión. Al analizar esta reflexión, es posible medir el espesor de una pieza bajo ensayos o determinar la presencia de grietas u otros defectos internos ocultos. ¿Qué clase de materiales pueden ser inspeccionados? En las aplicaciones industriales, los ensayos por ultrasonido son ampliamente usados en metales, plásticos, materiales compuestos y cerámicas. Los únicos materiales de ingeniería comunes a los cuales el ensayo por ultrasonido con equipos convencionales no se aplica adecuadamente son los productos de madera y papel. La tecnología de ultrasonido también es ampliamente usada en el campo biomédico para brindar diagnósticos por imágenes y para la investigación médica. ¿Cuáles son las ventajas de los ensayos por ultrasonido? El ensayo por ultrasonido es completamente no destructivo. La pieza bajo ensayo no requiere ser cortada, seccionada o expuesta a agentes químicos nocivos. Simplemente es necesario acceder a un lado de la pieza bajo ensayo. A diferencia de las mediciones que son realizadas con herramientas mecánicas para espesores, como los calibradores biométricos, no existen daños potenciales para la salud que se asocian a los ensayos por ultrasonido, a diferencia de la radiografía. Ensayos por líquidos penetrantes. ¿Qué son los ensayos por líquidos penetrantes? Se trata de un método analítico no destructivo que sirve para detectar discontinuidades en las superficies de los materiales, como grietas, fracturas, porosidad, soplamientos o defectos en las juntas. Este tipo de ensayo consiste básicamente en la aplicación de un líquido de gran poder humectante sobre la superficie del material a ensayar. Gracias al efecto de la capilaridad, este penetra en las discontinuidades. Finalmente, el sobrante que resta sobre la superficie será retirado mediante un sistema de limpieza adecuado, y la posterior aplicación de un relevador será capaz de volver a extraer el líquido que antes quedó tapado en las discontinuidades, mostrando la localización de las mismas. Ventajas de estos ensayos. Si bien es cierto que este método puede presentar ciertos problemas en el caso de materiales con una superficie algo porosa o que no se realice una limpieza óptima, debemos señalar que es un método de ensayo que tiene grandes ventajas. Algunas de las principales son las siguientes. Presenta un alto grado de sensibilidad, ya que permite detectar pequeñas discontinuidades. Aplicable en una amplia variedad de materiales no porosos. Se puede realizar en materiales de gran volumen y superficie. Adecuado para piezas con formas complejas. Es un ensayo de bajo coste. Ensayo por rayos X. ¿Qué son los ensayos por rayos X? La radiografía o rayos X es un método de ensayo no destructivo que se utiliza para examinar el volumen de la muestra. La radiografía utiliza rayos X y rayos gamma para obtener una radiografía de una muestra y detectar así cualquier cambio en el espesor, defectos, ya sea como internos o externos, y detalles de montaje para garantizar que su operación cuente con una calidad óptima. Por su naturaleza, al ser un ensayo no destructivo, no provoca ningún tipo de daño o alteración a la pieza que se inspecciona. Una vez realizada la inspección, la pieza que se ha sido tratada mantendrá sus mismas cualidades físicas sin ningún tipo de alteración.
Los ensayos de radiografía se pueden utilizar tanto en materiales base de fundición como para uniones por soldadura. ¿En qué se basa un ensayo para radiografía industrial? En los ensayos de radiografía industrial se proyectan haces de radiación electromagnética ionizante. Estos haces pueden ser tanto de rayos gamma como de rayos X. Se trata de un método de absorción diferenciada de la radiación por parte de la pieza que se está ensayando. La radiación será absorbida por el material en mayor o menor medida en función de la existencia o no de discontinuidades internas a la pieza. Por ejemplo, si es una pieza que existen poros, la radiografía se observará más oscura, donde existen estos defectos. Por el contrario, si existe sobreespesor, en la radiografía se podrá observar una zona más clara, en función principalmente de la densidad del material. Aunque también afecte el espesor, será necesario aplicar una técnica u otra para los rayos traspasen el material. Una vez que la radiación atraviesa la pieza, el resultado se queda como un registro en una película radiográfica. Ensayos por partículas magnéticas. La inspección mediante partículas magnéticas es un método de ensayo no destructivo utilizado tanto para el control de superficies como superficiales. Esta técnica se utiliza en materiales ferromagnéticos permitiendo detectar grietas y otras discontinuidades tanto en superficies como próximas a la superficie. La sensibilidad es máxima en las discontinuidades superficiales y disminuye rápidamente a medida que aumenta su profundidad. Si a una pieza de acero al carbón se le somete a la acción de un campo magnético y existe una discontinuidad en su superficie cuyo plano sea perpendicular a las líneas de fuerza de campo, este tendrá a salvar dicho plano como si se tratara de un obstáculo, ya que se tendrá una permeabilidad menor que el acero. Si en esta circunstancia se extiende sobre la superficie de la pieza partículas finas de materiales ferromagnéticos, tendrán a acumularse en los campos de fuga para facilitar el paso de las líneas de fuerza, colaborando a restablecer el equilibrio del sistema y disminuyendo de esta forma la energía. Técnica de inspección, procedimiento del ensayo con partículas magnéticas. Las operaciones básicas a realizar secuencialmente son preparación de la superficie de la pieza a ensayar, magnetización de la pieza, aplicación de las partículas magnéticas, observación, interpretación y registro de las indicaciones, limpieza final, desmagnetización de la pieza. Dentro de los ensayos superficiales, el ensayo mediante partículas magnéticas de materias ferromagnéticos presentan una ventaja sustancial respecto al resto, ya que es capaz de detectar defectos superficiales, es decir, aquellos que no afloran a la superficie, pero están cercanos a ella. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.